Opino que el sistema educativo tradicional es muy deplorable en muchos sentidos. Primero que nada, te obligan a seguir un conjunto de reglas que en muchas ocasiones tú no sabes por qué debes de seguir. Y si bien eso puede ser bueno a veces para que tengas disciplina, creo que mata el pensamiento crítico. Tú haces un ejercicio de matemáticas de la forma que ellos te dicen que se hace y punto, pero nunca te explican por qué se hace como se hace. Nunca te permiten preguntarte cosas más allá. Y sobre todo en México, los profesores no tienen una preparación adecuada a nivel bachillerato, secundaria ni primaria. No, no todos, obviamente, pero una enorme cantidad de ellos no tienen una preparación adecuada. Y si tú tomas una duda o tratas de dar una opinión, muchas veces se sienten atacados. Y en lugar de promover el pensamiento crítico dentro de ti, lo que promueven es que te desagraden las clases. Entonces, el sistema educativo actual no te permite emocionarte acerca de la ciencia y todas las ciencias. Eso incluye las sociales, porque las sociales son ciencias muy importantes también y que requieren mucho rigor. Pero además de que te impide emocionarte, no te permite tener pensamiento crítico. Tú no puedes criticar ni de manera constructiva los conocimientos que te están dando. ¿Por qué? Porque tienes que seguir las cosas como te las dicen y eso mata el espíritu creativo, pues horriblemente, ¿no? Yo estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria de manera abierta en casa, básicamente con libros, videos. Mucho fue lo que mis padres me explicaban. Ellos me contaban muchas cosas de ciencia. Mi abuelo me enseñó a leer, mi abuelo materno. Eh, Hablaban muchas cosas. Por ejemplo, yo ya sabía el concepto de enzima cuando tenía 10 años, 7 años. Me habían explicado bien qué era una enzima, qué era una reacción química. Ya conocía, a lo mejor someramente, pero entendía un poco el concepto de gravedad a nivel de la teoría de la relatividad general, o sea, el doblamiento del espacio y que eso acarreaba como consecuencia la gravedad, eso a la edad de 9 años, el experimento para determinar la masa del electrón, lo vi en un documental con mi papá cuando tenía 7 años, me explicó los detalles de cómo meterlo en una carga de aceite y hacerlo subir con un campo magnético, con un campo electromagnético, y encontrar todos los números al final se repetían que eran múltiplos de un número específico y ese número... Pero bueno, eso ya lo entendía a lo mejor someramente, pero se esforzaban mucho para hacérmelo entender y no como una regla, no era mi obligación ver ese documental, era mi deseo y era porque ellos se emocionaban con eso, yo ese era algo que yo compartía con ellos. También mis hermanos. Ahora, yo tenía que cumplir con exámenes, pero en el sistema abierto las cosas, los exámenes son muy sencillos, entonces no me desvivía mucho tratando de terminar de estudiar para un examen. Los exámenes eran muy sencillos, entonces, y no lo digo para mí que yo sea muy inteligente, en realidad eran sencillos, para cualquier persona son bastante sencillos. Entonces eso me permitía tener tiempo de estudiar lo que yo quería, esa libertad creo que me gustó mucho. Sí, soy autodidacta, sí, pero yo creo que hay que aprender a ser autodidactas. Sí, en definitiva soy autodidacta. Para aprender a ser autodidacta, lo primero que tuve fue el apoyo de mis padres otra vez, en ese sentido. Ellos me explicaban cosas, pero a veces también mi padre me explicaba, cuando él no sabía algo, me explicaba cómo él encontraba la respuesta a lo que no sabía. A veces no sabía una pregunta que yo le hacía y él tenía un libro que se llamaba Enigmas del Milenio, Paradigmas y Enigmas del Milenio, un libro grande con ilustraciones muy bonitas. Y una vez le hice una pregunta y se enojó porque no me la pudo contestar, porque yo le hice varias preguntas y todas me las contestó. Y seguí hasta que llegó un punto en el que él ya no me pudo contestar. Y me dijo, bueno, es que eso ya no lo sé, Arián, ahí está el libro. Y me lo puse a leer y encontré esa respuesta a esa duda. Y así aprendí que podía leer libros para encontrar respuestas o podía ver documentales. La mayoría de las veces veía documentales. Fui leyendo libros conforme fui creciendo. Yo creo que es un reto, ser autodidacta es un reto dependiendo del campo en el que te encuentres. Puede ser algo extremadamente complicado o puede ser algo muy sencillo. Sobre todo cuando hay material del campo en el que te encuentras. Si tú estás estudiando un tema, llamémosle el tema A, y del tema hay mucha información, va a ser muy sencillo que encuentres cualquier libro y que cualquier libro te lo explique bien. Pero digamos que ahora estudias un tema llamado tema B
y de este tema casi no hay información. Entonces es muy complicado encontrar un libro, un video, una página web que te hable del tema B y que lo puedas entender. Eso es muy complicado. Yo creo que la mejor forma de ser autodidacta es ser perseverantes. O sea, es continuar. Ya te desesperaste, no encuentras la respuesta a eso. En ningún libro está, en ningún video. Bueno, hoy no tuviste suerte, búscalo al día siguiente. Eso me pasaba mucho. No lo encontraba un día, me esperaba una semana y por pura casualidad a la semana lograba encontrar un libro, una página web o un video donde se explicaba ese tema. Ahorita estoy aprendiendo a programar en Python bien y me ha estado costando, he estado aprendiendo por mi cuenta y ya logro hacer algunos algoritmos de inteligencia artificial, pero me faltan poder hacer cosas básicas con el lenguaje de programación más básicas que la inteligencia artificial. Entonces me estoy saltando pasos. Otra cosa es tratar de ser ordenados en un conocimiento escalonado. Eso es lo más difícil. Yo creo que si tú quieres ser autodidacta, tienes primero que nada que entender que en un día, no todos los días vas a encontrar la respuesta, pero no por eso tienes que darte por vencido y olvidar esa pregunta. Anótala. Espérate 2 días, 3 días, búscala otra vez. No la vas a encontrar, pues otra vez te esperas 2 días, un día y lo vuelves a buscar y lo vuelves a buscar y lo vuelves a hacer y te vas a desesperar y te vas a frustrar. Pero ¿sabes qué? Que en el día 1504 de tu búsqueda la vas a encontrar. Y cuando lo encuentres, te vas a sentir bien, vas a saber que ahora lo entiendes y vas a poder seguir avanzando en ese conocimiento. Muchas veces ese conocimiento te va a llevar a cosas muy grandes, a que te paguen bien, a ganar buen dinero, pero muchas veces te va a permitir ser libre, te va a permitir no solamente ganar buena cantidad de dinero, sino tener la libertad de saber que alguien te está mintiendo, de saber que alguien te está diciendo algo que no tiene sentido, o de entender algo que los demás no entienden. Esa libertad que te va a permitir ser menos ignorante, porque aunque suene mal, ignorar cosas te encierra, estás muy limitado. Entonces, vas a poder tener pensamiento crítico, no te vas a tragar todo lo que los políticos digan de golpe, tampoco te vas a tragar todo lo que digan las noticias, vas a poder analizarlo y decir, ok, esto sí tiene sentido, esto no tiene sentido. Yo creo que no les llama la atención la ciencia porque a la mayoría de los jóvenes, porque en principio no saben qué es la ciencia. En principio no saben qué es la búsqueda de respuestas, que es como ser un detective. Y la mayoría de las personas en México tendemos a desesperarnos muy fácil. No podemos concentrarnos en un tema y entenderlo y tratar de aprenderlo. Nos desesperamos y ya nos queremos ir a hacer otra cosa. O no voy a estudiar, o flojera, mucha flojera. Pero cuando entienden que puede ser divertido, que no necesariamente tiene que ser algo obligatorio y frustrante, es cuando te empieza a gustar. Sí, sí, sí. Tomé materias del doctorado en biomedicina. Por cuestiones familiares tuve que empezar a trabajar. Estoy trabajando en una empresa biofarmacéutica llamada AstraZeneca. Y definitivamente mi plan es concluir el doctorado. Sin embargo, no he parado de hacer investigación. Actualmente hago investigación. Colaboro con el doctor Enrique y con Carlos, que es un chico que está haciendo su postdoctorado en Alemania, utilizando métodos en bioinformática. Y también colaboro con Ernesto Paz, que es otro chico que está haciendo su doctorado en biomedicina, con el que estamos haciendo una red neural, que es un tipo de inteligencia artificial para entender unas células llamadas troncales. Quiero ser investigador porque pues creo que es lo que más me gusta. Al final del día uno hace lo que le gusta. Y creo que es lo que más me gusta. A mí me apasiona entender cosas que nadie ha entendido. Me apasiona ser creativo, imaginar. Eso es lo que nadie entiende. Que ser científico no es memorizarte 1000 cosas. Ser científico es imaginar una forma en la que las cosas funcionen que nadie más ha imaginado. A nadie más se le ha ocurrido esa forma en la que las cosas funcionan. Encontrar la solución a un problema no es como cuando estás en matemáticas resolviendo una ecuación. Encontrar la solución a un problema es imaginar un mundo con una pequeña pieza extra. Y esa pequeña pieza extra tú la imaginaste y encaja perfectamente en ese mundo y te permite explicar lo que estás tratando de resolver. Esa creatividad, esa imaginación es lo que más me fascina más incluso que divulgar ciencia. Y ahorita estoy tratando de crear eso, de crear un modelo que nos permite explicar
un fenómeno muy particular y lo imagino y tengo en la mente esa idea y la quiero hacer, solo que es complicado. Ya, imaginarla está muy bonito, luego hacerla es muy difícil y sí requiere que sepas mil cosas, ¿no? Entonces estamos en eso. Rita Molter-Ehrlich, del cual hay un video en vivo que pueden ver. Rita Levi es una científica mujer que a pesar del machismo de la época y de los nazis, porque ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial y era de origen judío, a pesar de todo el racismo, ella tuvo que huir porque no la dejaban investigar, no la dejaban dar consulta porque era médico, y montó un laboratorio en el campo, en una granja rudimentario, en el que hizo los descubrimientos que la llevaron al final a obtener el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, ya muy tarde en su vida, más de 70 años. Ese tipo de personas que perseveran son admirables, pero no solo ella, Linus Pauling, que era un científico que también trató de evitar el uso de las armas nucleares, que expuso y que se rehusó a participar en el proyecto Manhattan, ser un científico con visión social, con calidad humana, eso es muy importante. Y Linus Pauling es una de las razones por las que más lo admiro, además de todo lo que hizo en biomedicina. Y bueno, pues por último, pues hay que tener pensamiento crítico. Vamos a dudar de todo, a criticar todo, hasta las cosas que pensamos que sabemos, puede que no las sepamos. Siempre hay que volver a reflexionar lo que creemos que es verdad. Siempre hay que volver a reflexionar si las personas en las que creemos, si las cosas en las que creemos son verdaderas. Críticos en su pensamiento. No dejen que un sentimiento los obligue a pensar algo. Que sea siempre algo que razonan con mucho cuidado. Y pues nada, un saludo. Muchas gracias.